dudas y preguntas para el final. Nuestra siguiente participación va a ser de la doctora Araceli López Ortega, también la presento de manera muy breve. Ella es doctora en Educación por la Universidad La Salle, es investigadora de la Universidad de Guadalajara y del ICIDEN, ha sido docente y ha dirigido tesis en la maestría en Ciencias de Educación del ICIDEN, en la maestría en Desarrollo Humano en ITESO, en la maestría en Pedagogía y Desarrollo Social de la Universidad Panamericana, en la maestría en Gestión y Políticas de la Educación Superior de la Universidad de Guadalajara. Ha sido profesora en la maestría y doctorado en Investigación Clínica, en la maestría en Nutrición, en la maestría en Salud Pública. Su línea de investigación es currículum y los temas que ella toca en sus publicaciones, no voy a hablar tanto del número de publicaciones, pero los temas que ella toca en sus publicaciones son aprendizaje situado, competencias profesionales, la tutoría, la evaluación del desarrollo curricular, la práctica docente, la relación entre asesoría y andragogía y guías metodológicas tanto para el diseño curricular por competencias como para la investigación. La doctora Araceli ha sido ponente, comentarista y conferencista en diversos eventos locales, nacionales e internacionales y es profesora perfil. Le cedo la palabra y les pido un aplauso para ella. Antes que nada, antes de iniciar, quiero dar las gracias a la doctora Lupita García Alcaraz por la invitación a estar el día de hoy aquí en este panel, ¿no? Y bueno, a mí no me quedó claro que teníamos que seleccionar, entonces realmente yo trabajé sobre todas las preguntas que ella nos va a mandar, ¿no? Y bueno, quiero iniciar con algo que aparentemente sería muy obvio. Y yo voy a empezar con la definición de un objeto de conocimiento. ¿Qué se hace para definir un objeto, ¿no? Esta cuestión que aparentemente es muy obvia es la cuestión del tiempo. Lo primero que tenemos que pensar es en el tiempo, porque si no lo tenemos, difícilmente vamos a hacer una construcción absolutamente de nada. Porque el primer paso para la construcción es leer. La lectura nos va a permitir explorar y generar ideas que nos permitan desarrollar de mejor manera la investigación. Yo particularmente tengo diferentes fuentes. Las principales para mí siguen siendo los libros, revistas, ensayos, tesis. Siempre trato de tener testimonios de expertos. No descarto los periódicos, por supuesto la búsqueda que se puede hacer por internet a través de los diferentes bancos de información especializada. En fin, se trata de buscar prácticamente todas las fuentes posibles de información que estén relacionadas con el objeto. Yo particularmente sigo utilizando muchísimo las fichas. Todavía tengo los ficheros, que son muy útiles. Claro, ya ahora trabajamos mucho con las fichas electrónicas también. Sin embargo, lo anterior no lo descarto bajo ninguna circunstancia. De hecho, les sugeriría que trabajen con las fichas, ¿no? Hay una cuestión que también particularmente cuando estoy haciendo la lectura y estoy en este momento de construcción que me ayuda mucho, ¿con qué trabajo las lecturas? Digo, no es casual, la gran mayoría de los que están aquí han sido mis alumnos. ¿Por qué les pido mapas conceptuales? Porque yo hago mapas conceptuales. Yo particularmente, una forma de organizar todo esto es a partir justamente de los mapas conceptuales. Una vez que hago esta construcción es cuando empiezan, hasta entonces surgen en realidad para mí lo que podría plantear como las primeras preguntas, ¿okay?, que reflejen lo que yo quiero investigar. Déjenme señalarles que cuando me invitaron a esta plática dije, bueno, yo puedo hablar, yo particularmente me muevo en dos campos, el campo de la salud y el campo de la educación, pero dije, bueno, esto es para el panel de ICIDEM, donde lo que se trabaja es investigación de corte educativa. Y entonces de lo que voy a hablar es de mi experiencia a partir de la investigación educativa que yo particularmente he desarrollado, ¿no? Y contestando, o sea, un poco lo que está aquí es tratando de responder a las preguntas que nos señalaban, ¿no? Para mí algo fundamental es el estado del conocimiento.
analizar el estado del conocimiento. Antes de iniciar cualquier investigación y realmente empezar, bueno, vamos viendo qué hay, qué han dicho otros, cómo lo han trabajado, a partir de qué, cuál es su sustento, cómo puedo llegar yo a lo que conocemos como la frontera del conocimiento. Porque no tiene caso estar indagando cosas que, bueno, otros pues ya lo resuelven y hasta de mejor manera quizás que uno, ¿no? Entonces, aquí lo importante es el cómo se presenta el estado del conocimiento. El estado del conocimiento en realidad es un texto formal donde se va analizando la información, no se presentan las fichas, se tienen que trabajar las fichas, o sea, analizar prácticamente toda esta información, ¿de acuerdo? Con respecto a, nos preguntaban, bueno, ¿qué papel juega la teoría? Todo. Digo, se van a encontrar aquí mismo, seguramente van a encontrar algunas posiciones que no exactamente van en la misma dirección. Tenemos diferentes posiciones teóricas, diferentes posiciones epistemológicas, nos manejamos en paradigmas diferentes, por lo tanto es muy importante obviamente trabajar la teoría, ¿de acuerdo? Nos preguntaban qué papel juegan las políticas. Híjole, para mi línea de investigación todo. Las políticas y la normatividad en realidad nos condicionan. ¿Por qué? Cuando hablamos de currículum, podemos terminar procesos muy interesantes que tienen que ver con esto, pero desgraciadamente el rezago que existe sobre la generación de determinadas políticas o del cambio de determinada norma no nos deja, ¿okay?, realmente llevar a la realidad muchas de las cosas que nosotros en la investigación efectivamente sí encontramos. Por lo tanto, las políticas no van a la par que el avance realmente, y mucho menos la cuestión de la norma, ¿de acuerdo? Aquí sí hay algo que yo quiero señalar. Hay una diferencia inmensa entre lo que es las instituciones públicas y las instituciones privadas, porque cuando uno desarrolla investigación para la institución pública, pues está condicionado a esto. Pero ¿qué pasa cuando uno desarrolla investigación para instituciones que tienen que ver con lo privado? Ellos no se lo piensan, ellos lo ejecutan. A ver cuáles fueron los resultados, qué necesita, qué se requiere. ¿Le parece bien para el próximo semestre? ¡Qué barbaridad!, ¿no? Mientras que acá uno tiene que luchar con todo un marco burocrático, administrativo, de consensos, y entonces, bueno, esa es una parte muy importante, ¿no? Eso es con respecto a toda la primera parte. En la segunda nos preguntaban, bueno, ¿cómo le hacemos nosotros para hacer el diseño de estrategias metodológicas? Yo lo que no pierdo de vista nunca, ya para entonces, se han planteado las preguntas, se está planteado el objetivo, y se trabaja, si es investigación educativa, normalmente trabajo supuesto, sin perder de vista esto. Bueno, ¿qué necesito yo para responder a la pregunta? ¿Qué necesito yo para dar cuenta del objetivo? ¿Ok? El supuesto está ahí, yo tengo una idea de por qué creo que sucede o pasa determinada situación. Y entonces aquí es donde se empieza a trabajar realmente en esta estrategia metodológica. Debo decir que no es fija. En la cuestión cualitativa, la verdad es que se va ajustando, o sea, conforme vamos avanzando en el propio proceso de investigación, vamos haciendo lo que acá, afortunadamente yo puedo ir en el paso 10 y regresarme al paso 2, al paso 3, al paso 4 y no hay ningún problema. Podemos combinar perfectamente bien métodos dentro de la metodología. Aquí cabe hacer la separación entre lo que entendemos por metodología y lo que entendemos por método. Entonces va a depender de cómo yo problematicé, cómo afiné finalmente todo esto. Y que no es al revés, no es decir, bueno, voy a hacer una investigación y yo lo quiero hacer con investigación-acción. No es que a mí me gustó mucho cuando presentamos teoría fundamental y entonces yo voy a hacer mi investigación con teoría fundamental. No, más bien depende de cómo vamos haciendo esta construcción, y el propio proceso de la investigación nos va pidiendo metodológicamente qué es lo que tenemos que hacer. E incluso en ocasiones giramos el método, Inicialmente empecé con un método, pero hay necesidad de ir a otro y perfecto, o igual, le voy a robar algunas técnicas a alguno de los métodos porque en este momento me permite a mí, ya cuando estoy en trabajo de campo,
sacar determinados datos, dato empírico que necesito, y entonces, bueno, me voy a una técnica que no necesariamente es el método, pero es lo que yo tengo que cuidar acá, coherencia epistemológica. Digo, no podemos estar combinando, porque hay quienes están entre lo cuantitativo y lo cualitativo. Hay que ser, o sea, si estoy en lo cualitativo, pues voy a hacer una cuestión cualitativa y no una cuestión cuantitativa, ¿no? Yo sí creo que aquí también es muy importante la capacidad de cada uno de los investigadores. Obviamente para la toma de decisiones de cómo se va armando esta propia estrategia metodológica, ¿no? Nos preguntaban si la creatividad es importante. Claro que es importante, es sumamente importante. O sea, la capacidad que nosotros tenemos para ver más allá de, nos permite, y es lo que hace la diferencia al final de cuentas, ¿no? En cuanto al análisis de la información, ¿cómo viene el tiempo? ¿Bien? Bueno, primero, yo particularmente todavía empiezo con cuestiones artesanales. Debo decir que el trabajo, el que me gusta es el Atlas Team, pero hay algunas cuestiones artesanales que definitivamente no las cambio. Coincido con Lisette cuando plantea que prácticamente cuando se va recogiendo el dato, cuando uno va trabajando, empiezan las primeras inferencias, empieza prácticamente el primer análisis, que posteriormente uno lo lleva y lo puede trabajar de diferentes maneras. Depende de qué estemos hablando, depende de qué esté desarrollando y también depende del propio método. O sea, no hay una receta para esto, hay diferentes formas. Igual podemos estar trabajando una triangulación de datos, podemos estar trabajando, yo particularmente he trabajado y es muy interesante, por ejemplo, trabajar la triangulación entre investigadores, donde de pronto nos dan para analizar una serie de datos, ¿ok? Y nos juntan a los investigadores, es otra forma de validar el dato, ¿no? Entonces, nos preguntaban, bueno, ¿qué operaciones intelectuales se requieren y se necesitan para hacer esto? Yo creo que lo primero es la capacidad de análisis y síntesis, de manera permanente. No solamente esto, la capacidad también que debemos de tener para explicarnos, para ver lo que está ahí y cómo a partir de toda la cuestión teórica, toda la fundamentación, yo puedo explicar esto. Por supuesto, la interpretación. Digo, podemos tener el software más poderoso de análisis, lo último que nos cuesta, es más, no lo venden en dólares, tenemos que pagar en euros por él. Bien, de algo de lo que no nos vamos a escapar jamás, va a ser de la interpretación. Nos va a ayudar con las configuraciones, con las gráficas que ya nos presentaban, pero la interpretación obviamente va a ser nuestra, ¿no? Esto nos permite estar haciendo, bueno, de manera permanente, pues construcciones conceptuales. Yo aquí de momento me quedaría, porque a mí sí me gustaría más, porque dije, bueno, nos podemos platicar muchas cosas, pero me interesa más, ¿a ellos qué les interesa saber? A mí me interesa mucho que ustedes pregunten y a partir de ahí poder dar respuesta, ¿no? Entonces yo me quedo aquí con la... No sé si me pasé. No, bien.